Bienvenidos al Café del Misterio, presentado y dirigido por Faraón. Claro, empieza a sonar la música, normalmente es un ceremín. Todo el mundo que me conoce sabe que una necesidad vital para mí es tener uno. Y además, cuando ya el ceremín empieza, digamos, o la canción en sí empieza a desvanecerse, aparece la maravillosa voz de Ángel. Y claro, ¿cómo me quedo yo, no? Es que me hundo en la más auténtica miseria. Porque después de esa voz, vamos a ver, la cosa es la siguiente. Bienvenidos al Café del Misterio. Y dices, ¡hostia, qué pedazo de voz! Y después aparezco yo, ¡ah, hola, saquitos de piel! Me parte el alma porque no sé ponerme a la altura de la voz de este señor. Pero bueno, creo que este no es el tema del programa de hoy. Aunque sí es un tema que se podría decir que es el misterio en sí. Y es cómo cojones conseguimos igualar todo el programa a la introducción del mismo. Algo tan increíble, ¿cómo conseguimos mantenerlo? Es que no se puede. De hecho, he llegado a pensar en empezar a escribir guiones a muerte, dárselos a Ángel y decirle, Ángel, adelante, lee como si fuese el programa tuyo y que la gente se enamore de tu voz. Bien, vayamos al programa en sí. Ángel, un saludo. No está aquí, tranquilos. Vayamos al programa en sí. Hoy vamos a estar mi café y yo haciéndoos compañía. No va a haber invitados, ni colaboradores, nada. Voy a estar yo aquí solito. Y tampoco va a ser algo... Bueno, sí que podría estar relacionado con los últimos programas, ¿no? Hemos estado hablando de religiones, de sectas, hemos estado hablando de lo que serían avistamientos marianos. Ojo, he dicho avistamiento como si de un ovni se tratase, en lugar de apariciones marianas, pero bueno, es igual. Lo importante, hoy vamos a hablar de leyendas mallorquinas. Porque sí, supongo que ya lo sabéis la mayoría de los que nos escucháis, pero el programa este lo emitimos desde Mallorca. Y claro, esta es una de esas cosas que hace que, por ejemplo, Brujitación no pueda estar con nosotros en la mayoría de programas, puesto que ella no está en Mallorca. Sin embargo, no encuentro excusa el estar en Mallorca el hecho de que en este programa solo estemos mi café y yo. Bueno, y vosotros al otro lado. Digo que no es excusa porque ninguno de los colaboradores habituales está aquí. Así que nada, supongo que tendréis que aguantarme otra vez solo a mí. Bueno, en Mallorca hay leyendas a patadas. De hecho, le pegas una patada a una piedra y seguramente te salga una leyenda. Así que, como es lógico y evidente, no voy a contarlas todas. Lo que sí que voy a hacer es una pequeña selección de 4 o 5 leyendas. Y nada, la verdad es que hay algunas que, sinceramente, de misterio nada. Y otras que digamos que seguramente nunca ocurrieron. Pero bueno, es una leyenda, ¿no? La siguiente leyenda, la del sal de la belladona, o el salto de la mujer hermosa o bella mujer, tiene bastantes siglos de antigüedad. De hecho, no se sitúa sobre ninguna fecha exacta, pero sí que se sitúa geográficamente. La historia empieza así. Resulta que en una pequeña población entre Inca y Yuc
vivía una muchacha joven y se ve que era bastante guapa. Esta mujer tenía su pareja, estaba casada, pero por lo que se ve, pues este hombre pues era bastante celoso y además a esta muchacha pues digamos que todos los hombres pues le miraban, ¿no? Es que tampoco es tan difícil de entender. La muchacha estaba de buen ver, pues oye, uno no es de piedra, así que miraba sin más. Además también hay que decir que esta joven era muy devota de la Virgen de Lluc. ¿Qué es Lluc? Os estaréis preguntando aquí los que no sois de Mallorca. Pues Lluc es un santuario situado en la Serra de Tramuntana. Y allí tenemos, pues, una virgen, que es a la que se le rinde culto, y tiene una característica bastante notable, y es que es una de las que se conoce como las vírgenes negras. A ver, negras se llaman porque el color de la piel que tiene la escultura es totalmente negra. Respecto a esto, se dice que ya se hizo con esta tonalidad, y también se dice, por otra parte, que tenía un color claro la piel de la Virgen, pero que con el paso de los años se ha ido oscureciendo. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que es más bien la primera opción, y es que ya se talló sobre un material oscuro aposta, y bueno, seguramente se ha ido ennegreciendo aún más con el paso de los años. Eso no lo niego, pero que inicialmente era blanca, no creo. Seguimos, que me desvío del tema. La cosa es que un día, este hombre, cansado de que todo el mundo mirase a su mujer, porque el hombre estaba comido por los celos, pues lo que hizo fue coger a la mujer y decir, mira, vamos a salir del pueblo, vamos a ir al santuario de Lluc, ya que eres tan devota, para ir allí, pasamos el día y rezas a los pies de la efigie de la Virgen. Así que ella, bueno, es que ni dudó, dijo, sí, vamos a Lluc, y así veo a la moreneta, que es como llaman a la escultura de la Virgen. Así que cogieron esa mañana y empezaron a cargar sus víveres y sus provisiones para emprender el largo viaje, porque ojo, ahora mismo coges coche y en 15 minutos estás allí. Pero estamos hablando de una época en la que el medio de transporte, si podías, era un caballo y si no, normalmente burro o a pie. Pero bueno, el caso es que, pues, por lo que se ve, fueron con su asno, en el que cargaron las alforjas con los víveres, y nada, comenzaron a subir pues poco a poco la montaña. No es una montaña muy grande que digamos, pero oye, tiene su trabajo, y además, en aquel entonces tampoco es que hubiese unos accesos perfectos. Será un poco desastroso. Bueno, la cosa es que empezaron a cansarse, ¿no? Claro, las horas, el sol, y decidieron pues parar a mitad de camino. Allí junto a un desfiladero, conocido con el nombre del desfiladero de Esgrau, pues se pararon y desde allí observaron lo que sería el Esraigué de la isla, ¿no? De este a oeste, todas unas vistas maravillosas. Podéis buscar fotografías porque las vistas son muy bonitas. El caso es que la mujer se acercó al precipicio para verlo todo en su amplitud, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que el marido, ahí con sus celos y su rabia, no se le ocurrió otra genial idea que coger y empujar a la muchacha para que se despeñase y matarla. La muchacha comenzó a gritar mientras caía y no fue hasta que dejó de gritar cuando el marido decidió volver al pueblo o la aldea. Pero, ¿qué ocurrió? Que a medida que iba bajando la montaña, el arrepentimiento se arremolinaba en él. Cada paso que daba se arrepentía, más arrepentimiento, más tristeza. Así que un paso, oh Mare de Déu, que fet, otro paso, oh Moreneta, perdona'm, otro paso, y seguía el muchacho rezando a la madre de Lluc. Seguía bajando y seguía pensando en el crimen atroz que había cometido.
Y entonces dijo, ¿qué puedo hacer para acabar con este sufrimiento? No eligió suicidarse, ¿vale? No, esto no. Lo que eligió fue dar media vuelta y emprender la subida al santuario. Seguramente a modo de penitencia. Caminando, pidiendo perdón a la Virgen de Lluc. A cada paso que daba, clamaba clemencia. Seguía caminando, perdóname, qué fet. Y seguía, hasta que llegó al santuario. Entonces, cuando entró en la capilla, en la zona de donde se oraba, justo frente a la estatua de la Virgen, se encontró arrodillada a su mujer. ¿Qué hizo este hombre al ver a la mujer? Fue hacia ella, le dio un abrazo enorme y le pidió perdón. Ella le respondió a ese abrazo y le perdonó. Y entonces aquí viene el momento mágico, místico, y es que la figura de la Virgen se levantó del altar y comenzó a bailar para ellos, a modo de hacerles entender que ella también perdonaba ese acto. Y esto es la leyenda del Sal de la Dona. Bueno, de la Bella Dona. Y ahora aquí hay 3 posibles explicaciones. Una, cuando cayó, le salvó la Virgen. Bueno, quien dice caer cuando la empujaron, la Virgen le salvó, la llevó al santuario y ella se lo agradeció. Otro, ella cayó sobre, pues, por ejemplo, la copa de unos árboles que impidió que se matase. ¿Y qué hizo la mujer? Pues subió como pudo hasta el santuario y allí dio las gracias porque pensaba que la Virgen le había salvado. Y aquí diréis, pero entonces, ¿por qué no llegó él antes? Pues porque él bajó, empezó a bajar la montaña y cuando ya llevaba bastante tiempo fue cuando dijo, no, voy a seguir el plan original, que era ir los dos a rezar a la Virgen y dar gracias. Y cuando él ya subió, pues igual ya había perdido una hora y pico de camino, con lo cual es posible que ella hubiese llegado antes. Y ya la tercera, aquí ya nos olvidamos del cristianismo y vamos bastante más atrás y nos encontramos con una leyenda pagana que cuenta una historia muy similar, pero quien salva a la muchacha no es la Virgen María, es su amante. Pero no un amante cualquiera, un dios pagano con alas. El marido sabía que tenía un amante y por eso la tira, pero no sabía que era un dios. Y este dios lo que hace es subirla a la cima de la montaña, no al santuario de Lluc, porque aún no existía, pero sí a un templo pagano. Y cuando llega el marido, pues se la encuentra allí, le pide perdón y sucede la misma historia. Lo que pasa es que, pues a lo mejor se montaban tríos, no lo sé, la verdad. Tampoco quiero profundizar más ahí, pero bueno, hay estas 3 versiones. Fijaos que uno está aquí grabando y se le ocurre la genial idea. ¿Y si nuestros oyentes, nuestros amigos, también nos cuentan leyendas? No sé, ¿qué os parece? Yo creo que podríamos hacerlo. Claro, faraón, así hacen el trabajo sucio por ti. Tú no haces nada, valiente hijo puta estás hecho. No te confundas. Simplemente he decidido que nuestros oyentes puedan contarnos sus leyendas. Claro, ahora es eso, di que sí.
Hola. Nuestro amigo me ha pedido que os hablara de algún tema relevante para su programa. Se me ha ocurrido hablaros de la leyenda de la aparición en las montañas de Escorca de la Virgen de Lluc. Una leyenda mezclada con la historia, como suele suceder casi siempre. Para empezar, nos vamos a situar en un hecho histórico. Año 1229, siglo XIII, conquista de Mallorca por el rey Jaime I. Acabada la conquista, el rey repartió, como todo el mundo sabe, la isla entre los nobles que lo habían acompañado en esa gesta. Las alquerías de los moros fueron dadas a distintos caballeros y hombres de armas, pasando esos moros pasivos, la mayoría de ellos, a esclavos y o servidores de los nuevos amos. Entremos ahora en la leyenda. 29 o 30 años después de la conquista, en la zona de Escorca, existía allí una alquería, y en ella trabajaba un joven moro haciendo las labores de pastor. Se llamaba Lluc, o Lucas, según se vea, y una noche, un sábado, mientras estaba con el ganado por la zona boscosa de lo que hoy día es las montañas de los Misterios de Lluc, en una zona llamada Rocó de Malonda, vio una luz majestuosa y una melodía maravillosa. El joven se acercó para ver qué era eso y vio en una pequeña cueva la imagen de una virgen. Le llamó la atención de que esa virgen fuera morena, como él. Ni corto ni perezoso la cogió y se la llevó a su amo, que nos dicen era un templario. Y otros, porque hay varias versiones, según otros era un cura cisterciense. También se habla de un monje blanco. Yo me inclino a pensar en lo primero, pues que era un caballero templario, pues esa élite acompañó en la conquista a Jaime I. Además, el Valle de Escorca fue dado a esa fracción del ejército que ayudó al rey. De hecho, el nombre del valle, donde actualmente está el monasterio, recibe el nombre de Valle de Josafat, palabra que significa juicio de Yahvé, siendo Josafat el bíblico, el sexto rey de la casa de David y el cuarto del reinado de Judá. Cuando el monje guerrero recibió la imagen de la Virgen a manos del pastor, la colocó en el altar de la ermita de San Pedro de Escorca y mandó correos para celebrar allí una celebración a la mañana siguiente. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que al abrir la ermita, la estatua había desaparecido. Por la tarde, el pastor volvió en el lugar en la que lo había encontrado la noche anterior. Y hete aquí que de nuevo la volvió a ver. La encontró en el mismo sitio, la volvió a coger y se la llevó de nuevo a su amo. Al día siguiente, y por segunda vez, la imagen había desaparecido de nuevo. Entonces el monje guerrero pensó que no era casualidad, sino que la Virgen quería estar en donde había aparecido. A partir de entonces, y volviéndola a encontrar en aquel sitio, se hizo todo lo necesario para alzar allí la casa de la señora. Esto es la leyenda. Históricamente nadie sabe, pues se desconoce, de cuándo data dicha aparición. A mitad del siglo XV se dice que la capilla fue levantada por divina inspiración. Solo a mediados del siglo XVI se trata en los textos del hallazgo milagroso de la imagen, y el proceso eclesiástico para aclarar en lo posible los orígenes tardó unos 100 años. Por lo tanto, es a mitad del siglo XVII que poseemos una leyenda explicatoria del culto mariano tributado en el santuario de Lluc. La imagen actual es de mediados del siglo XIV. Se cree que antes de esta se veneró otra más antigua. Se dice que esta primera imagen era de madera oscura y la actual es de piedra arenisca oscurecida con pinturas al aceite. La imagen actual mide 61 centímetros. Como todos sabéis, en la parte exterior del santuario actualmente existe una tienda de objetos religiosos y también de souvenirs. Se llama la Casa de Selmides. En ella, desde hace más de 100 años, se venden cintas de colores que están bendecidas, cogidas con un imperdible con la imagen de la Virgen. Estas cintas, si se despliegan, tienen los 61 centímetros al igual que el tamaño de la Virgen.
En el año 1884, el Papa León III coronó a la Virgen y su fiesta litúrgica se sitúa en el 12 de septiembre, siendo la Virgen de Lluc la actual patrona de la isla de Mallorca. Pero también la Virgen es patrona de Alcira, en Valencia. Ya hemos dicho que es una de tantas vírgenes negras que representan a la Madre Tierra y a la sabiduría oscura y secreta, la sabiduría ancestral. Este tipo de virgen oscura, la moroneta, ya se habla de ellas en el Cantar de los Cantares. En España tenemos vírgenes similares en Montserrat, la Virgen del Monte Toro aquí al lado en Menorca, la de Guadalupe en Cáceres, la de las Nieves en la isla canaria de La Palma, la del Pilar en Zaragoza, la de Atocha y la de la Almudena en Madrid y la Candelaria de Tenerife, y otras muchas. Bueno, y eso es todo, amigos. Espero que os haya entretenido un rato, y si queréis que ahonde en algún tema relacionado con la Virgen de Lluc, espero me digáis cosas. Gracias. Jaime nos ha contado una leyenda bastante bonita. Y sí, así es como se supone que se inicia la construcción del santuario de Lluc. Y Jaime, sé que hace poco ha cumplido años y quiero felicitarle por ello. Así que Jaime, feliz cumpleaños. Y ahora nos iremos al pueblo de Sa Pobla de la mano de nuestra amiga Victoria. Es más, para ser más exactos y precisos, nos iremos a la Albufera. Hola compañeros, me gustaría hablaros de El Dimonió de Sa Pobla o Sa Po de l'Albufera. Pues cuentan que desde hace tiempo, en la zona de Muro, Sa Pobla, Pollença y Campicafort, en la vegetación de la Albufera y también en los canales, emergía un monstruo conocido como el Dimonió. Se decía que era un sirénido de agua dulce, mitad humano y mitad pez, muy similar a las supuestas sirenas halladas durante el siglo XIX y expuestas en circos y ferias de Europa y América, que muy probablemente todos recordaréis. Eran figuras muy caras, por las que se pagaban fortunas, pues la gente pensaba que eran sirénidos auténticos, cuando en realidad probablemente se tratase de una técnica procedente de Japón y del Oriente en general, cuando en el siglo XVIII los pescadores hacían este tipo de monstruos momificados uniendo el cuerpo de un simio pequeño con la cola de un pez. El rostro incluso muchas veces se realizaba simplemente con barro, y bueno, ya sabréis que uno de los casos más famosos fue la sirena de Fiji, que auguraba ser un gran descubrimiento cuando en realidad se dice que fue toda una estafa. Pero bueno, volviendo al Dimonió, resulta muy interesante el hecho de que se encuentra disecado en el Museo de Arte Contemporáneo de Sa Pobla, y parece ser que la criatura era propiedad de don Joan Serra, conocido como Joan Genet. No se sabe si la heredó de sus familiares o si la construyó él mismo, pero al parecer pertenecía a una clase aristocrática y gustaba de ir a cazar por la Albufera. Se piensa que la imaginación de aquella época era destacable y pudo haber hecho el resto, ¿no?, de la faena. Otra leyenda asocia este animal antropomórfico a un relato bastante extraño. Cuentan que un joven romano asesinó a su propia madre para arrancarle el corazón y llevárselo a su prometida. Pero durante el camino de regreso, el romano cayó del caballo y una voz surgida del corazón le preguntó si se encontraba bien. El joven volvió atrás pensando que su madre seguía viva, pero al encontrarla muerta y repleta de sangre se puso muy triste y fue a limpiarse las manos a una fuente cercana. Mientras se lavaba las manos, vio que el agua se iba volviendo roja y se fue volviendo sangre, y también toda el agua que había por los alrededores se fue tornando pues roja y sanguinolenta. Se cuenta que él, lleno de culpabilidad, cayó dentro de las aguas de la Albufera rodeado de unos seres muy extraños que gemían de una manera
estrepitosa. Bueno, actualmente ya no se cree tanto en estas leyendas, se dan otras explicaciones, quizá más coherentes, como que estos ruidos extraños que se oyen de día y sobre todo por las noches no son más que la fauna que hay en la propia Albufera, que es muy variada y bueno, son los animales que hacen esos ruidos, ¿no? Que muchas veces se pueden confundir pues con seres fantásticos, pero nada que ver. Y esto es todo de momentos. Compañeros, espero que os haya gustado y muchas gracias por dejarme participar en el programa. Un fuerte abrazo a todos. Y nos vamos a Palma para que Brujitación nos cuente qué es aquello que se oculta en las alcantarillas. Hola, saquitos de piel. Hoy voy a contaros una de mis leyendas mallorquinas favoritas, que tiene por título El Drac de la Coca, lo que en español vendría a significar el dragón de la coca. Pero a ver que ya nos conocemos. Antes de que os hagáis ideas raras, lo que pasa es que en el idioma mallorquín, cuando nombras a alguien en tercera persona, usas pronombres delante de su nombre. En realidad hay gente que en español pues también lo hace, pero en mallorquín se hace bien, se hace por norma gramatical, no porque hables así. Concretamente se usa el pronombre en delante de los nombres de chico y na delante de los nombres de chica. Así que en realidad el título del cuento podría traducirse como El dragón de coca simplemente. Aclarado esto, la historia dice así. Cuenta la leyenda que cierto día llegó a la ciudad de Palma una singular criatura, hasta ese momento desconocida para el pueblo mallorquín. Algunas versiones dicen que llegó en un barco procedente de tierras lejanas. Otras, que una familia rica la compró a modo de mascota exótica, pero que cuando el animal empezó a hacerse demasiado grande, fue abandonado y se refugió en las alcantarillas de la ciudad. Lo que se sabe cierto es que la bestia creció y prosperó en las alcantarillas, alimentándose de las desdichadas alimañas que deambulaban cerca de los canales. Primero, los vecinos empezaron a notar la desaparición de gatos, luego de perros, cada vez más grandes, hasta que un día empezaron a desvanecerse niños pequeños de sus camas, pues en aquel entonces era normal mantener abiertas las puertas de las casas. Finalmente, llegó un día en el que el monstruo acabó por atacar a hombres adultos. Aquellos que consiguieron escapar de sus fauces no tardaron en alertar a la comunidad de la presencia del dragón, pues si no era un dragón, ¿qué otra cosa podía ser? Y así transcurrieron los días, hasta que una noche la bestia dirigió su atención hacia el capitán Bartomeu Cock, que estaba en la calle esperando a su amada bajo su balcón. Sin embargo, lejos de huir como el resto, cuando el capitán vio a la bestia, sacó su espada y acabó matándolo, tras lo cual cogió su cuerpo y se lo llevó a su prometida como prueba de valía y de amor. Aunque estos hechos sucedieron durante el siglo XVII, el cuerpo del dragón se ha conservado hasta nuestros días y es posible verlo en el Museo Diocesano. Sin embargo, quienes acudan esperando ver a un gran monstruo legendario quedarán algo desilusionados, pues aunque para la gente de su tiempo fue una criatura extraña y temible, para los ojos modernos el Drac de Nacoca no será más que un ejemplar de cocodrilo africano común. Aún así, sigue siendo una criatura muy querida por los palmesanos. Tanto es así que se creó una figura que se guarda en el ayuntamiento de la ciudad y se saca en las fiestas de diferentes pueblos de la isla, no solo en las de Palma, sino en las de varios pueblos, lo he visto yo, escupiendo fuego y humo por la boca como un verdadero dragón y cubierto de bengalas, bailando junto a otros demonios locales. Y esta es la leyenda del Drac de Nacoca. Ahora quisiera añadir dos cosas. Lo primero de todo, Brujitación. Aquí quien saluda con saquitos de piel soy yo, ¿vale? Tú no. Eso lo primero. Lo segundo, sé que hay algo que te jode mucho la vida, y es que esta celebración tu madre siempre te ha contado que cuando era ya joven, en la verbena del Drac de Nacoca, lo que hacían era regalar dulces como donuts y cosas por el estilo. Tu madre te lo contaba y tú siempre que ibas, oh sorpresa, no había dulces.
Y sé que es algo que te causó un trauma, pero ¿qué le vamos a hacer? Tú me has jodido robándome el saludo, pues oye, no te voy a consolar por esto. Pero dejemos de meternos con brujitación. No es el momento. Es el momento de ir a Escorca y escuchar una leyenda que en su día me dio bastante miedo, pues podías tratarse tranquilamente de la leyenda del Bigfoot o Sasquatch, dependiendo de si eres canadiense o estadounidense, porque sí, esta gentecita comparte el monstruo y a cada lado de la frontera le llaman de una manera diferente. Ellos dicen que no es lo mismo, pero lo más curioso es que describen exactamente lo mismo. Así que será lo mismo con nombre diferente, digo yo. Pero bueno, no es el caso. Os quiero contar la leyenda. Leyenda o historia, más que leyenda sino una historia. La historia del Soldat Pelut, o en castellano, el soldado peludo. Cuenta la leyenda, o la historia, que cerca de Yuc hay una cueva en la que habita un personaje terrible. Esta cueva se encontraría entre el torrent de Pereis, el de Yuc y la zona conocida como Safosca. El habitante de esta cueva podía ser un ser parecido al Bigfoot, un ser enorme, peludo y que emite gruñidos y ataca a los vecinos, les tiraba piedras como hacen algunos Bigfoots. También iba por el ganado de esta gente, también se dice que se colaba en las casas para robar comida. Pero aquí viene la parte que mata a la leyenda y al animal mitológico o criptozoológico, y es que, por lo que se ve, no era una bestia, era un soldado. Estamos hablando de que estamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y por lo que se ve, era un desertor. La gente lo llamaba el Soldat Pelut precisamente porque era un soldado que había desertado. Y el hombre, pues, para que el resto de soldados no lo detectasen y al final lo acabasen ahorcando por traición, pues lo que hizo fue quedarse a vivir entre las montañas. Bueno, vivir o mal vivir. El caso es que el hombre se fue dejando, se dejó la barba, se dejó el pelo largo, dejó de comunicarse con la gente y al final acabó convirtiéndose en un ser ermitaño y huraño y nada, poco más. Salvo que, evidentemente, todos los payeses de la zona le odiaban y le temían. El caso es que un día un payés lo encontró robando cerezas y lo que hizo fue sacar su rifle, apuntó a este Soldat Pelut y le dio muerte. ¿Y qué hicieron con el cadáver? ¿Le dieron cristiana sepultura? Pues no. Lo tiraron por un despeñadero y listos. Y esta es la triste historia de este hombre, porque al final no dejó de ser un hombre. Pero sí que nos ha quedado ahora la cueva y corren todo tipo de leyendas sobre la cueva. Se dice que se oye al Soldat Pelut, se dice que se oyen voces, ruidos por las noches, pero vamos, seguramente sea la fauna del lugar y poco más. Porque el Soldat Pelut acabó asesinado por un vecino. Triste final el de este soldado suizo. Bueno,
Pues cambiando de tema, le he preguntado a nuestro flamante editor a ver si quería contarnos alguna leyenda de Baleares y su respuesta ha sido que no, y que además no iba a hacer nunca más ninguna colaboración conmigo. Después, cerca de 30-40 segundos después, hemos acordado que habrá una colaboración más y hablaremos sobre la inteligencia artificial y temas similares. Pero bueno, me desvío, este no es el tema, porque estamos con las leyendas de Mallorca y, quién sabe, no solo de Mallorca, igual nos trasladamos a otro país. Esta vez viajamos a Portugal, donde nuestra amiga Assunção da Silva nos va a contar la leyenda de O Bacalhau à Brás. Hola, hoje vamos fazer bacalhau à Brás. Había una vez un pescador que llevaba semanas sin haber pescado un solo pez. É ícone da gastronomia portuguesa, porque é prato muito velho. Foi senhor que tinha uma taberna em Lisboa a princípios do século passado e ele fazia almoços e o que mais se vendia era bacalhau. Él y su esposa estaban muy preocupados porque casi no tenían qué comer y nadie quería ayudarlos porque a pesar de ser muy fuerte y saludable, él no quería dedicarse a otra cosa. O que mais se come em Portugal. E então, com o bacalhau que ficava, ele esmigalhava e depois começou a fazer um refogado com cebola e alho e esse bacalhau e juntava-lhe ovos e começou a vender isso e as pessoas começaram a gostar tanto. Él solo quería pescar. Sus amigos pescadores llenaban las redes con pescados y él solo se dedicaba a mirarlos con envidia y pensaba que no se merecía lo que le estaba sucediendo y los culpaba de su mala fortuna. Que fez-se prato famosíssimo. Depois adicionaram-lhe as batatas fritas e começou-se a espalhar por todo o país e até sair do país. Un día pescó un pececito y dijo malhumorado: ¡qué mala suerte tengo! Habiendo tantos peces en el mar, tuve que pescar el más pequeño de todos. E já é prato internacional. É muito fácil de fazer e é tão delicioso, vocês vão ver que vão adorar. Então, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. Y cuando estaba a punto de echarlo a la cesta, el pececito le dijo: por favor, devuélveme al agua. Soy muy pequeño y no valgo casi nada. Si me dejas en el agua, podrás pescarme algún día, cuando esté más grande, gordo y delicioso. É ícone da gastronomia portuguesa, porque é prato muito velho. Foi senhor que tinha uma taberna em Lisboa a princípios do século passado e ele fazia almoços e o que mais se vendia era bacalhau. El pescador se rió y le contestó: hablas mucho, pero no me has convencido, así que te vas a la cesta y después al sartén. Prefiero tenerte así de pequeño como estás, a no tener absolutamente nada. Vou-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá, tchau! Bonita leyenda portuguesa nos ha contado nuestra amiga Assunção. Lo primero de todo, quiero dar gracias a nuestra amiga Marlene, que ha sido quien muy amablemente se ha ofrecido voluntaria para traducirnos esta leyenda. Todos nos hemos dado cuenta de que se trata de una leyenda infantil, podría decirse también un cuento, que contaban a los pequeños niños de Lisboa, puesto que la mayoría sus padres eran pescadores y había muy mala vida, pues básicamente les explicaban a los chiquillos con este tipo de leyendas que, oye, mejor un pececillo que pasar hambre esperando a que algún día el pez crezca, ¿no? Y volvemos a nuestra querida Roqueta para que nuestra amiga Ana del canal Índigo Alma
nos cuente 2 leyendas y creo que ya así cerraríamos el programa de hoy. Hola a todos, soy Ana del canal Índigo Alma y vengo a contaros unas leyendas un poquito interesantes y a ver qué tal. Así que empezamos. El Puig de ses Bruixes. He aquí otro territorio marcado por su singularidad mitológica. Nos hallamos saliendo de Llummayor por la carretera que parte desde el norte de la ciudad hasta Algaida. Nada más abandonar la villa, tenemos a nuestra derecha el gran macizo de Randa, del que más tarde hablaremos, y a la derecha una pequeña cordillera montañosa de la cual se destaca, en su lado más próximo a la carretera, un pico con forma como hormiguero, hecho de rocas y quebradas, y que acaba en una cima afilada. Enseguida nos daremos cuenta de que tiene algo. Ese es el Puig de ses Bruixes. A pesar de su aspecto imponente, berroqueño y melancólico obelisco, en palabras de Piferrer y Cuadrado, su reputación mágica ha permanecido bastante en la sombra. Fuera de Llummayor, donde es conocido, son pocos los que han oído hablar del Puig de ses Bruixes. Se encuentra en una finca de Sonsaleta y tiene una altura de 359 metros. Antaño recibió también el nombre de Puig Agut de Ferrucelles y hoy se encuentra rodeado de esas casas de fin de semana que tanto han proliferado con la ruralía de Llummayor, que en su vera hay valles y rincones todavía tranquilos y bucólicos, solo transitados por los cazadores. Sigamos la carretera hacia Algaida. Dejaremos pronto un desvío a la izquierda que nos lleva a una zona muy urbanizada. Más adelante nos encontramos con otro desvío hacia la izquierda. Tomémoslo y estaremos recorriendo un antiguo camino que llevaba de Llummayor a Algaida, cuyo trazado asoma aún algunos trozos. Fue allí donde surgiría la leyenda de Puig de ses Bruixes, puesto que la ruta en cuestión cruza por casas como Sonsaleta o Sonreus, pasa cerca de las ruinas de Seredat y entre bosques y llanuras cruzadas por plácidos rebaños entra por el sur de Algaida. Dicen que los carros al llegar a las estribaciones del Puig se quedaban misteriosamente atascados, aturats. No había manera, ni dando empujones, ni golpeando al borrico, ni soltando juramentos de campesino enojado tipo «Batuva el molt sagrat». Nada. ¿Qué ocurría? Las brujas. Estas habitaban en una cueva roja que se hallaba entre los roquedales siniestros del Puig. Y cuando una decía «¡Carro a la vista!», salían en enjambre invisibles como moscas, pero numerosas como un ejército, para posarse encima del carromat. El pobre payés, que no las veía, se volvía loco intentando averiguar qué diantres pasaba con ese carro. Total, que todo ello llegó a oídos del rey Jaime, héroe de muchas rondallas, aunque el argumento de la historia ocurra en épocas manifestantemente posteriores. Y el buen rey, sin pensárselo más, decidió poner fin a tanto brujerío. De modo que escogió un par de capellans, curas, y un escolá, un monaguillo, y subiendo en su carroza real, tomaron la ruta hacia Llummayor. Al llegar, las brujas debieron de asomarse espantadas desde la entrada de su cueva refugio, porque el rey, acompañado por los 2 sacerdotes y la carroza, trepó hasta la cima del lúgubre montículo y haciendo un agujero en la roca,
plantó ahí una cruz. Mientras tanto, el monaguillo, para no ser menos, buscó el montecillo que hay enfrente, más a su medida, y también subió a sus alturas para colocar otro signo religioso. Desde entonces y hasta hoy, ese otero se denomina els Puig de s'Escolà. Dicen que a partir de ese momento, las brujas no volvieron a molestar nunca más a los pacíficos transeúntes del camino. Todavía existe un hoyo practicado en una de las rocas de la cima que popularmente se identifica como la base de la cruz que plantara la Real Expedición Antibrujeril. Y también afirma el vulgo que las regates, que son grietas, que se encuentran en la ladera del monte, no son sino las huellas que hizo la carroza del rey Jaime al subir y bajar del pico. Ello coincide con muchísimas tradiciones que atribuyen ciertos accidentes geográficos al caballo fabuloso de Jaime I, hecho que Costa y Llobera glosó en estos versos. Des del penyal de les Bruixes fins a l'esquer Punt Major, des del mur de Santuari fins al castell de l'Aró, mostra el pagès de Mallorca les petjades que són bots, marcar damunt roca viva un cavall maravillós. Hoy, el hálito de aquellos antiguos encantamientos sigue vivo, porque el camino estrecho está seguramente igual que en los tiempos del rey Jaime, o peor. Y la soledad de aquella campiña, el silencio de los bosques que sobrevuelan bandadas de paloma, torcaces, hacen que miremos el cucurucho siniestro del Puig, calavera de piedra, con recelo y aprensión. Formando parte de la misma minicordillera, pero al otro extremo, es decir, hacia el oeste, se encuentra el llamado Puig de Galdent y la entrada que forma el macizo montañoso entre una y otra parte se conoce como Sapotada del Gegant, la huella del gigante. Y es que cuentan que un gigante pasaba por aquellas tronchas y encontrándose con otro gigante que vivía por la zona de Cabrera. Como ambos no tenían muchas cosas que decirse, la emprendieron a pedradas. Y al llegar uno de aquellos enormes proyectiles, que por cierto dicen que todavía se puede ver en Son Julià, al otro lado de Llucmajor, el gigante resbaló, y miren si era enorme, que con un dedo meñique del pie hizo el agujero en las montañas conocido como Sapotada del Gegant. Una buena medida de pie tendría el gigante en cuestión. Bueno, espero que os hayan gustado estas leyendas y nos vemos en las próximas. Así que muchos besos, muchos abrazos y como siempre digo yo, cread vuestra propia realidad. Antes de cerrar el programa, querría añadir dos cositas. Una es que, justamente, la leyenda de Puig de ses Bruixes me la contaba mi padre cuando era pequeño, cuando íbamos por Randa, íbamos con el coche y como va subiendo la montaña, él me decía: ¿notas cómo se agarran las brujas y que al coche le cuesta subir? Es una gilipollez, ¿no? Pero en aquel entonces, pues uno pensaba, hostia, ¿será verdad que hay brujas? ¿O es simplemente que es la subida hacia arriba? Pero bueno, era pequeño, así que... pues mira, a veces me lo creía. Y la otra cosa que quiero añadir es que dar las gracias a todos los que han participado en la elaboración de este episodio. Así que muchas gracias a todos. Y esto se acaba ya. Así que... chao.
Faraón, Dime, querida voz. ¿tú crees que los oyentes de tu programa se habrán dado cuenta que lo que decía esa señora portuguesa no era un cuento y era una receta de bacalao? ¿Crees que se habrán dado cuenta, Faraón? Bueno, yo creo que no. Yo creo que habrá colado. Venga, vámonos antes de que nos pillen. Venga, vámonos.